Evelyn Thorne nunca había suplicado a nadie en su vida, pero aquella noche, con los moretones aún frescos en el rostro, el estómago vacío tras 3 días sin comer y las manos temblorosas por el miedo, se arrodilló en el frío suelo de mármol ante el hombre más peligroso de Nueva York. El mundo del hampa lo llamaba Roman Castellano y susurraban su nombre como si se refirieran a la muerte misma. Él estaba allí de pie, con un traje negro de 3 piezas a medida, el rostro cincelado como si fuera de piedra y los ojos gris tormenta, mirándola como si no fuera más que polvo bajo sus zapatos lustrados. Eve levantó la barbilla, a pesar de que las lágrimas le quemaban los ojos, y dijo lo único sincero que le quedaba. Le dijo que no valía mucho, pero que sabía cocinar y que, si le daba una oportunidad, le demostraría que merecía vivir. Una pequeña frase pronunciada con desesperación, y todo en su vida comenzó a cambiar. Solo unos días antes, Eve todavía vivía en un pequeño apartamento que parecía una jaula. Tenía 27 años, todavía lo suficientemente joven como para creer que el dolor pasaría. Entonces su marido murió sin previo aviso, asesinado a tiros por unas deudas de juego que nunca le había contado, y ella lo enterró con manos temblorosas, apenas capaz de mantenerse en pie, pensando que el dolor sería lo peor. Se equivocó. Luego vinieron los tiburones solitarios, exigiéndole dinero que ella no tenía. Le dieron 2 semanas para pagar o le quitarían la vida y venderían a su hermana de 17 años a hombres que comerciaban con carne. Eve lo perdió todo, su hogar, su seguridad, su esperanza, pero la pesadilla solo acababa de empezar. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Unos días después del funeral, los acreedores se abalanzaron sobre el pequeño apartamento de Eve como buitres que huelen un cadáver. No llamaron a la puerta. La derribaron de una patada. 3 hombres corpulentos con rostros fríos como el hielo y ojos propios de personas acostumbradas desde hacía mucho tiempo a ver suplicar a los demás. El cobrador arrojó una pila de papeles al suelo delante de Eve y le dijo que su marido había firmado todos y cada uno de ellos, que ese apartamento, esos muebles, incluso su propia vida, ahora les pertenecían. Eve intentó explicar que no sabía nada de esas deudas, que nunca había firmado nada, pero el hombre solo se burló y dijo que el matrimonio la hacía responsable, que la ley estaba de su parte y que tenía exactamente 2 semanas para desaparecer antes de que le quitaran lo más valioso que le quedaba. Su mirada se deslizó hacia Lily, que temblaba en un rincón de la habitación, y su sonrisa hizo que a Eve se le revolviera el estómago. Empezaron a etiquetar todos los objetos del apartamento como si estuvieran haciendo inventario de un almacén. La televisión, la cama, la mesa y las sillas, incluso las fotografías familiares de la pared. Se lo llevaron todo, sin dejar nada más que humillación y desesperación. Cuando el apartamento quedó tan vacío como su propio corazón, Eve miró a su alrededor y se dio cuenta de que solo había 3 cosas que los acreedores no se habían molestado en tocar, porque no valían ni un centavo. La pesada sartén de hierro fundido negro que había pertenecido a su madre durante 20 años antes de fallecer. La pequeña caja de madera para especias de su abuela, que aún conservaba el aroma de la albahaca y las hierbas secas de hacía mucho tiempo, y el cuaderno de recetas escritas a mano, amarillento por el paso del tiempo, en el que cada página registraba los platos cocinados con amor por 3 generaciones de mujeres de su familia. No tenían ningún valor monetario, pero eran todo lo que quedaba de la vida que había perdido. Eve miró a Lily, su hermana de 17 años, con los ojos muy abiertos, llenos de miedo, y la piel pálida debido a una cardiopatía congénita. Sabía que no podía arrastrarla a ese infierno. Llevó a Lily al St. Mary's Charity Hospital, en las afueras de la ciudad, donde las monjas la cuidarían mientras esperaban. Eve se arrodilló frente a su hermana, le tomó sus pequeñas manos heladas y le prometió que volvería, que encontraría la manera de ganar dinero para su tratamiento, que pasara lo que pasara, no la abandonaría. Lily lloró y se aferró a ella, con su frágil cuerpo temblando en oleadas. Eve tuvo que separarla con delicadeza y alejarse sin atreverse a mirar atrás, porque sabía que si lo hacía una sola vez más, no tendría el valor de marcharse. Salió a las calles de Nueva York
con una vieja mochila que contenía 3 reliquias familiares, un bolsillo con unas pocas monedas sueltas y un corazón tan pesado como una piedra. La ciudad seguía siendo ruidosa y llena de vida. Millones de personas se movían, reían y vivían sus vidas. Pero para Eve, el mundo se había derrumbado por completo y ella no era más que un fantasma invisible que vagaba entre una multitud de desconocidos. La primera noche sin techo fue la más larga de la vida de Eve. Deambuló por las calles de Manhattan con las piernas doloridas hasta los huesos y el corazón aferrado a una frágil esperanza, llamando a la puerta de todos los restaurantes, cafeterías y panaderías que encontraba. Se alisó el cabello enmarañado. Intentó ocultar los moretones de la cara con la fina capa de maquillaje que le quedaba en el bolso y esbozó la sonrisa más educada que pudo. Les dijo que sabía cocinar, que podía hacer cualquier cosa, desde lavar platos hasta limpiar suelos, que lo único que necesitaba era un trabajo y una comida al día. Pero todas las puertas se le cerraron en las narices. El gerente de un restaurante italiano la miró de arriba abajo y negó con la cabeza, diciendo que no contrataban a personas sin papeles y sin domicilio fijo. El dueño de la panadería frunció el ceño al ver los moretones en su rostro y le dijo que se fuera a otro sitio, que no quería problemas. El jefe de cocina de un pequeño restaurante ni siquiera la dejó terminar la frase, despidiéndola con un gesto como si estuviera ahuyentando a un perro callejero. Cada vez que la rechazaban, Eve se tragaba las lágrimas y pasaba a la siguiente puerta. No pedía caridad, pedía una oportunidad para trabajar. Pero esta ciudad no tenía sitio para gente como ella. Gente que no tenía nada más que sus manos y un sentido de la dignidad que se desmoronaba poco a poco. Cuando la última luz se desvaneció detrás de los rascacielos, Eve se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Sus pies la llevaron a Central Park en un instinto de buscar refugio. Encontró un banco de piedra escondido detrás de unos arbustos, se sentó y sintió el frío de la noche neoyorquina calarle los huesos. Abrazó su mochila con fuerza contra el pecho, como si fuera lo único que aún la conectaba con el mundo. Dentro de ella llevaba la sartén de hierro fundido de su madre, la caja de especias de su abuela y el cuaderno de recetas amarillento. A su alrededor, la ciudad rugía sin descanso. Las sirenas de las ambulancias rasgaban la oscuridad. Los motores de los coches rugían como el aliento de una bestia enorme. Las risas y las voces de los transeúntes llegaban desde lejos, tan despreocupadas y felices, que hacían sentir a Eve como si viviera en un mundo diferente. De vez en cuando, una sombra pasaba cerca de donde estaba sentada, y cada vez su corazón latía con fuerza por el miedo. Pensaba en las historias de mujeres atacadas en el parque por la noche, en los depredadores que acechaban en la oscuridad, en los ladrones dispuestos a matar por unas pocas monedas. No se atrevía a cerrar los ojos, solo se acurrucaba sobre sí misma, mirando fijamente a la oscuridad y rezando para que amaneciera más rápido. El viento soplaba entre los árboles, trayendo consigo el frío cortante del final del otoño. Eve temblaba con su fino abrigo, castañeando los dientes sin poder controlarlo. Pensó en Lily, tumbada en el hospital. Pensó en el pequeño apartamento que una vez había sido el hogar de las 2 hermanas. Pensó en las noches en las que cocinaba gachas para su hermana durante los episodios dolorosos. Las lágrimas le corrían por las mejillas, heladas como la noche que la rodeaba. Nunca se había sentido tan sola en su vida. En una ciudad de 8 millones de habitantes, no era más que una mota invisible, ignorada, desatendida, como si su vida o su muerte no significaran nada para nadie. Pero no podía morir. No ahora. No cuando Lily todavía la estaba esperando. Se dijo a sí misma que solo era una noche, que mañana sería diferente, que encontraría una solución. Pero en el fondo sabía que la oscuridad no había hecho más que empezar. El segundo día fue aún más brutal que el primero. Eve siguió buscando trabajo con ojeras por la falta de sueño y el estómago empezando a dolerle por el hambre. Utilizó sus últimas monedas para comprar una pequeña barra de pan, la partió en 2, se comió una mitad y guardó la otra para el día siguiente. Llamó a docenas de puertas más, desde restaurantes de lujo hasta humildes locales en Chinatown, pero las respuestas eran siempre las mismas. No, no necesitamos a nadie. Vete. No vuelvas. Cuando cayó la noche por segunda vez, Eve decidió no volver a Central Park porque le daban miedo las miradas de las personas sin hogar que habían empezado a fijarse en ella la noche anterior. Se dirigió hacia el Lower East Side,
buscando algún rincón escondido donde pasar la noche. Fue un error fatal. Se metió en un callejón que creía vacío y seguro, pero se equivocó. Dos figuras oscuras se separaron de la pared como si hubieran estado allí esperando a su presa. Uno era alto y delgado, con los ojos inyectados en sangre por las drogas. El otro era bajo y fornido, con una sonrisa que revelaba dientes amarillentos. Se acercaron a Eve, bloqueándole todas las salidas, y el alto se pasó la lengua por los labios como un animal que acecha a su presa. Dijo que una chica tan guapa como ella caminando sola por la noche era un desperdicio, que si se comportaba, serían amables, y si no, no debía culparlos por ser crueles. Eve retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared helada, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. Buscó desesperadamente una vía de escape y vio un gran contenedor de basura en la esquina del callejón. Detrás de él, un estrecho pasadizo que podría conducir a otra calle. Cuando el hombre más bajo se acercó para agarrarla, Eve actuó por puro instinto de supervivencia. Le lanzó la mochila a la cara, lo que lo desequilibró por un segundo. Y en ese segundo, corrió hacia el contenedor, trepando por él con una velocidad que no sabía que tenía. Oyó maldiciones y pasos detrás de ella, pero no miró atrás. Solo corrió. Corrió como si todo el infierno la persiguiera. Se deslizó por callejones oscuros, pasó junto a montones de basura podrida, se cayó y se levantó, con las rodillas raspadas y sangrando, pero no se detuvo. Finalmente, cuando el sonido de la persecución se desvaneció por completo, se derrumbó detrás de un estacionamiento vacío, jadeando en busca de aire. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Miró sus manos y vio que temblaban tanto que ni siquiera podía cerrar los puños. Las lágrimas le corrían por las mejillas, no por el dolor, sino por el terror, por darse cuenta de que había estado a punto de morir, de ser violada, de perderlo todo en un instante. Se apretó la mochila contra el pecho, agradecida de haber conseguido cogerla mientras huía, y lloró en silencio en la oscuridad. Se quedó allí sentada durante horas, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar demasiado fuerte, esperando la luz del día, como si esperara la salvación. Y en esas horas más oscuras, la imagen de Lily llenaba su mente. Su hermana pequeña, con los ojos muy abiertos y una sonrisa frágil, tumbada en una cama de hospital con el corazón enfermo, esperando su regreso, creyendo que su hermana cumpliría su promesa. Eve pensó en lo que le pasaría a Lily si ella moría allí. ¿Quién pagaría su operación? ¿Quién le cogería la mano cuando tuviera miedo? ¿Quién le diría que todo iba a salir bien? No, Eve no podía morir. No hoy. No en este callejón asqueroso. No cuando su hermana todavía la necesitaba. Se secó las lágrimas con el dorso de su mano sucia, respiró hondo y se dijo a sí misma que sobreviviría a esa noche. Sobreviviría al día siguiente. Sobreviviría a cualquier cosa que le deparara el destino. Por Lily, por la promesa que había hecho, porque no tenía nada que perder excepto su propia vida. Al tercer día el hambre se había convertido en una criatura viva dentro de Eve, devorando cada célula, cada fibra muscular, cada gota de energía que le quedaba en el cuerpo. La media barra de pan que había guardado se había acabado ayer por la mañana, y desde entonces había estado bebiendo agua de los grifos públicos para engañar a su estómago vacío. La cabeza le daba vueltas cada vez que se levantaba demasiado rápido. Su visión se nublaba y veía puntos brillantes bailando ante sus ojos. Sentía las piernas pesadas como piedras. Cada paso le exigía un esfuerzo extraordinario. Sabía que si no comía algo pronto, se derrumbaría allí mismo, en la calle, y nunca volvería a levantarse. Eve metió la mano en el bolsillo y contó las últimas monedas que le quedaban. No eran suficientes para una comida decente, pero tal vez sí para una pequeña bolsa de frijoles secos en una tienda de comestibles con descuento. Se arrastró hasta una pequeña tienda en Chinatown y compró una bolsita de frijoles blancos a un precio tan bajo que el tendero la miró con lástima. No le importaba. Hacía tiempo que había superado la vergüenza. Con la bolsa de frijoles en la mano, Eve caminó hacia Little Italy, mientras la puesta de sol comenzaba a teñir de rojo el cielo de Nueva York. Recordó que su madre le había dicho una vez que los italianos creían en la magia de la comida, que una buena comida podía curar cualquier herida, y tal vez ahora necesitaba un poco de esa magia.
Encontró una pequeña plaza con una antigua fuente que hacía tiempo que había dejado de funcionar, rodeada de cafeterías y restaurantes que se preparaban para cerrar por la noche. Eligió un rincón escondido cerca de una pared de ladrillos rojos, donde no llegaba la luz de la farola, y comenzó a hacer lo único que sabía hacer mejor que nadie en el mundo: cocinar. Eve encontró un cubo de basura metálico abandonado cerca, le dio la vuelta y reunió trozos de madera, periódicos viejos y ramas caídas para hacer un fuego en su interior. Le temblaban las manos cuando abrió la mochila y sacó la sartén de hierro fundido de su madre, la que la había acompañado durante 20 años y que ahora era la reliquia más preciada que Eve aún poseía. Sacó agua de la vieja fuente y la echó en la sartén, vertió los frijoles y la colocó sobre las llamas crecientes. Luego abrió la caja de especias de su abuela, que aún contenía pequeños paquetes de tomillo, hojas de laurel, sal, pimienta y ajo seco que había guardado como un tesoro. Sus manos dejaron de temblar mientras espolvoreaba las especias en la olla de frijoles que burbujeaban suavemente. Este era el idioma que hablaba con fluidez, la danza que su cuerpo recordaba de memoria, lo único que aún podía hacer bien en un mundo que le había dado la espalda. Removió los frijoles con una pequeña cuchara de madera, despacio y con paciencia, tal y como le había enseñado su madre, tal y como su abuela le había enseñado a su madre, como si estuviera vertiendo amor en cada frijol, ablandándolos en el agua hirviendo, y entonces el aroma comenzó a elevarse. No era el olor de la pobreza o la desesperación, era el olor de la familia, de las tardes reunidas alrededor de una mesa, del amor cocinado lentamente, con tiempo y cuidado. El tiempo se mezclaba con el ajo, los frijoles se ablandaban en su caldo, el aroma de días pasados, cuando su madre aún vivía y su abuela aún contaba historias en la cocina. El aroma se deslizó en la fresca noche de otoño, extendiéndose por la pequeña plaza como una invitación silenciosa. Eve se sentó junto al fuego, removiendo la olla, y sintió que algo parecido a la dignidad volvía a ella. Había perdido su hogar, había perdido a su marido, lo había perdido todo, pero aún tenía estas manos. Aún sabía cómo convertir ingredientes sencillos en una comida hecha con amor. Y tal vez, solo tal vez, eso era todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. No sabía que el aroma de su pequeña olla de frijoles estaba atrayendo una mirada desde el otro lado de la plaza. Los ojos de un anciano de cabello plateado que se acercaba con curiosidad y el corazón agitado por los recuerdos del pasado. El anciano se acercó al fuego con pasos lentos y mesurados, su bastón de madera golpeando suavemente contra la piedra de la plaza. Tenía el cabello blanco como la nieve, la espalda ligeramente encorvada por la edad, pero sus ojos azules seguían brillantes y agudos, como si llevaran consigo toda una vida de historias. Se detuvo a unos pasos de Eve, respiró hondo y cerró los ojos como si saboreara algo precioso que había perdido hacía mucho tiempo. Eve lo observó con recelo. El instinto de supervivencia forjado por 2 noches en la calle le hacía desconfiar de todo el mundo. Pero el anciano solo sonrió amablemente y le dijo que sus frijoles guisados olían de maravilla, que hacía 15 años que no respiraba un aroma como ese, y le preguntó si podía sentarse. Eve lo miró a los ojos y vio sinceridad, vio soledad, vio algo que le resultaba dolorosamente familiar. Asintió con la cabeza y se hizo a un lado, dejándole espacio cerca del fuego. El anciano se presentó como Thomas Brennan, de 72 años, que vivía solo en un pequeño apartamento a pocas manzanas de allí. Dijo que caminaba todas las noches porque no podía dormir, ya que su apartamento era demasiado silencioso y no podía soportar ese silencio. Cuando las judías estuvieron listas, Eve sirvió una ración en un cuenco de plástico que había encontrado en algún sitio y se lo entregó a Thomas. Él la miró sorprendido y le preguntó si no tenía hambre. ¿Por qué iba a compartir su comida con un desconocido como él? Eve se limitó a decir que su madre le había enseñado que la comida sabía mejor cuando se compartía, que una comida tomada en soledad era solo supervivencia, pero que una comida compartida era vida. Thomas cogió el cuenco, se lo llevó a los labios y tomó un pequeño sorbo. Entonces se detuvo. Sus hombros comenzaron a temblar y las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Eve entró en pánico y le preguntó si había cocinado mal, si los frijoles estaban demasiado salados, pero Thomas solo negó con la cabeza y lloró. Lloró como un niño.
Lloró como si lo hubiera reprimido durante demasiado tiempo y ya no pudiera contenerlo. Cuando finalmente se calmó, le contó a Eve sobre Margaret, la esposa que había amado durante 40 años y que había perdido hacía 15 años a causa del cáncer. Dijo que Margaret cocinaba los frijoles exactamente así, con el mismo tiempo, el mismo toque suave de ajo, la misma sensación de ser abrazado desde dentro. Dijo que desde que Margaret falleció, nadie había vuelto a cocinar para él con tanto amor, que había olvidado lo que se sentía al ser cuidado. Eve escuchó con la garganta apretada. En Thomas vio una visión de su propio futuro, alguien que lo había perdido todo y seguía intentando vivir con recuerdos dolorosos. Thomas se secó las lágrimas y le preguntó a Eve por qué una mujer joven como ella estaba sentada en una plaza cocinando así, por qué tenía moretones en la cara, por qué sus ojos reflejaban una tristeza tan profunda. Y por primera vez desde que salió de su apartamento, Eve le contó su historia a alguien. Habló de Derek, de 4 años de matrimonio infernal, de palizas y humillaciones. Habló de su muerte repentina, de las enormes deudas que dejó, de los acreedores que amenazaban con matarla y vender a su hermana. Habló de Lily, su hermana de 17 años, postrada en un hospital con el corazón fallando, esperando una cirugía que no sabía cómo pagar. Habló de 3 noches vagando, de puertas que se cerraban de golpe, de un callejón oscuro y de 2 hombres que casi le habían quitado todo. Lo contó todo sin ocultar nada, sin adornarlo, solo la cruda verdad de una vida que caía al abismo. Thomas la escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sentado en silencio hasta que ella no tuvo nada más que decir. Cuando Eve terminó, él permaneció inmóvil durante un largo rato, contemplando pensativo las llamas. Luego dijo que el destino la había traído allí por una razón. Le contó que 30 años antes había sido el jefe de cocina de la familia Castellano, una de las más poderosas de Nueva York. Cocinaba para el antiguo jefe, para reuniones secretas, para lujosas cenas en una mansión de Long Island. Se jubiló cuando Margaret enfermó, pero se había mantenido en contacto con algunas personas de la organización. Dijo que ahora, el nuevo jefe de la familia Castellano, un hombre llamado Roman, necesitaba un chef privado después de que el anterior falleciera hacía unos meses. Eve se quedó paralizada al oír ese nombre. Todo el mundo sabía quién era Roman Castellano. El jefe mafioso más famoso de la ciudad, un hombre al que ni siquiera la policía se atrevía a tocar. Alguien que, según los rumores, había matado a innumerables personas con sus propias manos. Thomas vio el miedo en los ojos de Eve y dijo que entendía que Roman era peligroso, frío y despiadado. Pero también le dijo que, si Eve demostraba su valía, tendría un lugar seguro donde vivir y un sueldo suficiente para pagar la operación de su hermana. Le entregó un pequeño trozo de papel con la dirección de la mansión de Long Island y le dijo que fuera allí antes del amanecer, que se mostrara humilde, pero sin perder su dignidad, que dejara que su comida hablara por ella y que nunca lo mirara a los ojos durante demasiado tiempo. Eve sostuvo el papel, sintiendo su peso tan pesado como su destino. Le preguntó a Thomas por qué la estaba ayudando, a una desconocida que acababa de conocer. El anciano sonrió con tristeza y dijo que era porque ella le había dado la mejor comida que había probado en 15 años, porque le recordaba a Margaret y porque creía que las personas que cocinaban con amor merecían una segunda oportunidad. Eve se despidió de Thomas cuando el fuego de la papelera se había reducido a brasas rojas. El anciano le apretó la mano con fuerza y le dijo que creyera en sí misma, que había vivido lo suficiente para saber quién poseía verdadero talento y quién solo fingía, y que ella pertenecía al primer grupo. Eve le dio las gracias, guardó el trozo de papel con la dirección en el bolsillo interior de su abrigo, como si fuera un tesoro inestimable, y comenzó a caminar en la noche. Long Island se encontraba a decenas de kilómetros de Manhattan, y Eve no tenía dinero para el tren ni el autobús. Lo único que tenía eran unas piernas agotadas por 3 días de vagabundeo y una voluntad feroz ardiendo en su pecho. Caminó por las calles de Manhattan, sumidas en el sueño. Pasó junto a altos edificios en los que solo brillaban algunas luces dispersas. Pasó por bares donde la música y las risas aún flotaban en el aire. Cruzó el puente de Brooklyn bajo el pálido resplandor amarillo de las farolas. Miró las oscuras aguas del East River y se preguntó si estaba caminando hacia su última oportunidad o directamente hacia el infierno. El viento nocturno atravesaba su fino abrigo, mordiéndole la piel
y haciéndola temblar en oleadas. Pero no se detuvo. Cada doloroso paso la acercaba a Lily, a la cirugía que podría salvar la vida de su hermana, a su última y frágil esperanza. Atravesó Queens en las horas más profundas de la noche, cuando las calles estaban vacías y solo los ladridos lejanos de los perros rompían el silencio. Caminó por tranquilos barrios residenciales con pequeñas y pulcras casas donde la gente dormía, abrigada bajo las mantas. Sin saber que fuera una joven, caminaba en la noche en busca de una oportunidad para vivir. El miedo la acompañaba a cada paso. Pensó en todo lo que había oído sobre Román Castellano, en los rumores de que había matado con sus propias manos, de que podía ordenar acabar con una vida sin pestañear, de que cualquiera que le desagradara desaparecía sin dejar rastro. Se preguntó si estaba poniendo su propia cabeza en la horca, si seguiría viva para ver salir el sol al día siguiente. Pero entonces pensó en Lily, en sus ojos muy abiertos, en su frágil sonrisa cuando dijo, «Hermana, te creo». Y Eve supo que no tenía otra opción. Entre una muerte segura a manos de los acreedores y una frágil oportunidad en manos de un jefe de la mafia, eligió la oportunidad. Cuando el cielo pasó de negro a gris, anunciando la llegada del amanecer, Eve lo vio. La finca Castellano se alzaba al final de la carretera como un oscuro castillo de cuento de hadas. Altos muros de piedra rodeaban los vastos terrenos. Una enorme puerta de hierro se retorcía con diseños como serpientes entrelazadas. Había cámaras de seguridad instaladas por todas partes. Luces rojas parpadeaban como ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Más allá de la puerta, vislumbró una enorme mansión de arquitectura clásica, columnas de piedra blanca, ventanas altas y cortinas de terciopelo rojo oscuro. Este no era un lugar para alguien como ella. Era un dominio de poder, de dinero, de oscuridad y secretos. Eve se detuvo ante la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza, los pies ansiosos por dar media vuelta y correr, pero su mente la mantuvo en su sitio. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y pensó en Lily, en Thomas, en la fragante olla de frijoles de la plaza, en todo lo que la había traído hasta allí. Luego abrió los ojos, levantó la cabeza y se dirigió hacia las puertas del infierno. Eve se acercó a la puerta de hierro. Dos figuras oscuras salieron de la caseta de vigilancia y le bloquearon el paso. Los dos guardias tenían el físico de muros en movimiento, vestían trajes negros, llevaban auriculares y tenían las manos en la cintura, donde ella sabía que ocultaban armas. El que estaba delante tenía el rostro marcado por cicatrices y los ojos fríos como el acero. Miró a Eve de arriba abajo con desprecio manifiesto y le exigió saber quién era y qué creía que hacía allí a esas horas, con una voz cortante como la de un perro guardián entrenado para desgarrar carne. Eve se tragó el miedo y dijo que quería ver al señor Castellano, que había oído que estaba buscando un chef y que quería presentar su candidatura. Los dos guardias se miraron y se echaron a reír, con voces que cortaban el aire de la madrugada como los graznidos de los cuervos. El que tenía cicatrices le preguntó si se había mirado al espejo. Le dijo que parecía un gato callejero que acababa de ser atropellado. Le dijo que su jefe no recibía a vagabundos sucios como ella, y le dijo que desapareciera antes de que hicieran algo de lo que se arrepintiera. Eve sintió que la sangre le subía a la cara. Sintió la humillación quemándole el pecho, pero no retrocedió. Había caminado toda la noche para llegar hasta allí. Había soportado 3 días de infierno en las calles. Había estado a punto de morir en un callejón oscuro y no podía marcharse con las manos vacías. Miró a los guardias a los ojos y les dijo que no se iría a ningún sitio hasta que viera al señor Castellano, que se quedaría allí todo el día si fuera necesario y que, si querían que se marchara, tendrían que usar la fuerza, porque ella no se iría por su propio pie. El guardia con cicatrices abrió mucho los ojos y dio un paso adelante amenazador, agarrando a Eve por el cuello para arrastrarla. Pero en ese preciso momento, una voz profunda y fría resonó detrás de ellos. «Déjala ir», dijo. El guardia se quedó paralizado, soltó inmediatamente su agarre y retrocedió con una diferencia visible. Eve se giró y vio a un hombre que salía por una puerta lateral. Tenía unos 38 años, era alto y de complexión fuerte, vestía un traje gris con una camisa negra debajo. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y los ojos marrones, afilados como cuchillas. Se trataba de Marco Ricci, la mano derecha de Román Castellano, un hombre que,
Como Eve pronto descubriría, era más leal a su jefe que a su propia vida. Marco se colocó delante de Eve y la estudió con una mirada fría y obsesiva. Vio a una joven con la ropa arrugada, el pelo revuelto, moratones en la cara y ojeras por el cansancio. Parecía alguien que acababa de salir del infierno, y tal vez así fuera. Le preguntó quién era y por qué creía que tenía derecho a exigir una reunión con su jefe. Eve respiró hondo y dijo brevemente que Thomas Brennan la había enviado, que había oído que el señor Castellano necesitaba un chef y que ella cocinaba mejor que cualquiera de los que él había contratado. Marco arqueó una ceja al oír el nombre de Thomas Brennan y una chispa de sorpresa cruzó su rostro, por lo demás impasible. Conocía a Thomas. Sabía que el anciano había sido el legendario chef de la familia Castellano antes de jubilarse, y sabía que Thomas nunca recomendaba a nadie sin una buena razón. Marco miró a Eve a los ojos y vio algo en ellos. No era súplica, ni desesperación, sino determinación. La voluntad de hierro de alguien que lo había perdido todo y ya no tenía nada que temer. Se quedó en silencio durante un largo momento, sopesando su decisión, y finalmente dijo que informaría a su jefe. Pero si ella mentía o tenía algún otro plan, nunca saldría de la finca por su propio pie. Eve asintió, imperturbable ante la amenaza. Marco se volvió y le indicó que lo siguiera. La enorme puerta de hierro comenzó a abrirse lentamente con un chirrido pesado, como el gemido de una bestia que despierta. Eve cruzó la puerta, sintiendo la mirada de los guardias clavada en su espalda, pero no miró atrás. Siguió a Marco por el camino de piedra que conducía a la finca, flanqueada por céspedes verdes perfectamente recortados y rosales de un rojo intenso. Del color de la sangre, la mansión se alzaba ante ella, vasta e imponente, más allá de cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Y en algún lugar dentro de esas paredes, el hombre más peligroso de Nueva York la estaba esperando. Marco condujo a Eve a través de largos pasillos con techos altos y enormes pinturas al óleo que cubrían las paredes. Las lámparas de cristal brillaban como constelaciones en miniatura, y los pulidos suelos de mármol reflejaban su figura como un gran espejo. Eve se sentía como una mancha en movimiento en medio de todo ese lujo. Su ropa arrugada y sus zapatos gastados dejaban leves marcas en la piedra inmaculada. Marco se detuvo ante una gran puerta de roble. Llamó 2 veces brevemente y la abrió sin esperar respuesta. Se hizo a un lado y le indicó a Eve que entrara. La habitación era un espacioso despacho con paredes revestidas de madera oscura, estanterías que llegaban hasta el techo y un enorme escritorio de nogal situado en el centro. Pero Eve no vio nada más que al hombre de espaldas a ella, de pie junto a la ventana, contemplando el jardín como si estuviera inspeccionando su reino. Roman Castellano. Se giró al oír la puerta, y Eve pudo ver por fin con claridad el rostro del hombre al que toda la ciudad temía. Tenía 36 años, le sacaba casi 2 cabezas de altura, y tenía la complexión robusta de alguien acostumbrado al poder y a la violencia. Llevaba el pelo negro azabache cortado muy corto, con algunas canas prematuras en las sienes, como marcas de innumerables noches de insomnio. Tenía el rostro bien definido, con pómulos altos, nariz recta y mandíbula cuadrada, como esculpida en mármol. Pero lo más aterrador eran sus ojos, grises como una tormenta, fríos como el hielo, profundos como un abismo sin fondo. Esos 2 ojos se fijaron en Eve, y ella sintió como si le desnudaran el alma, leyéndola página a página como un libro abierto. Roman no dijo nada, simplemente se quedó allí mirándola en un pesado silencio. Marco habló, informando de que la chica había sido enviada por Thomas Brennan, diciendo que sabía cocinar y que buscaba trabajo. Roman seguía sin hablar, sin apartar sus ojos grises de Eve. El silencio se prolongó, sofocante. Eve sintió que le fallaban las rodillas. Sintió la necesidad de darse la vuelta y correr, de hacer cualquier cosa para escapar de esa mirada que la oprimía como un peso invisible. Pero recordó las palabras de Thomas, recordó a Lily, recordó por qué estaba allí. Respiró hondo e hizo algo que nunca imaginó que haría en su vida. Se arrodilló. Sus rodillas tocaron el frío suelo de mármol. Sus manos descansaron sobre sus muslos. Inclinó la cabeza, pero levantó los ojos para mirarlo. Dijo que sabía que no valía nada, que no era más que una vagabunda con las manos vacías, pero que sabía cocinar y que, si le daba una oportunidad, demostraría que merecía vivir.
Por primera vez, algo brilló en los fríos ojos de Roman. No era lástima ni desprecio, sino una extraña curiosidad. Se acercó, y sus zapatos de cuero negro se detuvieron justo delante de ella, tan cerca que podía ver su reflejo en el cuero pulido. Entonces habló, con voz baja y fría como el acero. «Levántate». Eve se levantó, con las piernas ligeramente temblorosas, aunque se obligó a mantenerse erguida. Roman la observó durante un largo momento. Luego se volvió hacia Marco y le dijo dos palabras: «Llévala a la cocina». Marco condujo a Eve al sótano, donde la esperaba la cocina más grande que había visto en su vida. Era tan grande como su antiguo apartamento, con relucientes hornos industriales, enormes frigoríficos de acero inoxidable, estantes de especias que se extendían por metros y metros llenos de aromas de todo el mundo, y juegos de cuchillos expuestos cuidadosamente como obras de arte. Eve se quedó en el centro de la cocina, abrumada por su perfección. Era el paraíso para cualquier chef, un sueño que nunca se había atrevido a soñar, pero no tenía tiempo para admirarlo. Roman entró detrás de ella, apoyándose en la puerta con los brazos cruzados, sus ojos grises siguiendo cada uno de sus movimientos. Le dijo que tenía 1 hora para cocinar un plato, cualquier plato que ella eligiera, y que si no quedaba satisfecho, la echaría inmediatamente. Eve tragó saliva, sintiendo cómo la presión se posaba sobre sus hombros como una losa. Sus manos comenzaron a temblar mientras abría la nevera y contemplaba los ingredientes frescos dispuestos como piedras preciosas. Tenía que elegir un solo plato que decidiría su destino. Y en ese momento pensó en su madre, en las tardes en su pequeña cocina, en la pasta que su madre cocinaba cada vez que Eve estaba triste o enferma. Pasta con salsa de tomate fresco, sencilla pero llena de amor. Eve cogió tomates, ajo, albahaca fresca, aceite de oliva y espaguetis. Sus manos aún temblaban cuando empezó a cortar los tomates, pero poco a poco, a medida que se sumergía en el ritmo familiar, el temblor se desvaneció. Salteó el ajo y el aceite de oliva hasta que el aroma floreció. Añadió los tomates y los trituró suavemente para mantener su frescura. Sazonó con sal, pimienta y una pizca de azúcar para equilibrar la acidez. Hirvió la pasta hasta que quedó al dente. La escurrió y la echó directamente en la salsa, añadiendo albahaca fresca troceada y un poco de agua de la pasta, para que la salsa se adhiriera a cada hebra. La fragancia inundó la cocina, el aroma de los tomates maduros, el ajo fragante, la albahaca fresca, el olor de las comidas familiares y el amor cocinado con cuidado. Eve emplató la pasta, espolvoreó parmesano finamente rallado por encima y remató con una sola hoja de albahaca. Colocó el plato sobre la mesa delante de Roman, inclinó la cabeza y dio un paso atrás. Roman miró el plato, con el rostro impasible. Cogió el tenedor, enrolló un poco de pasta y se la llevó a la boca. Masticó lentamente, sin apartar los ojos grises del plato. Eve contuvo la respiración, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sintiendo como si toda su vida dependiera de la punta de su tenedor. Roman dejó el tenedor. Se hizo el silencio. 1 segundo, 2, 5, 10. Eve pensó que se desmayaría por la tensión. Entonces Roman habló, con la voz aún fría, pero sutilmente diferente. 1 semana. Tienes 1 semana para demostrar tu valía. Si fracasas, desearás no haber puesto nunca un pie aquí. Eve inclinó la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero sin derramarlas. Susurró, «Gracias». Y en ese momento, supo que había cruzado las puertas del infierno, pero al menos estaba viva. Al menos tenía 1 semana. Marco llevó a Eve a una pequeña habitación en las dependencias del servicio, separadas de la mansión principal. La habitación apenas tenía espacio para una cama individual, un armario estrecho y una mesita de noche vieja. Las paredes blancas se habían amarilleado con el paso del tiempo. Una pequeña ventana daba al aparcamiento trasero y el suelo de madera crujía con cada paso. En comparación con el lujo de la casa principal, esta habitación pertenecía a otro mundo. Pero para Eve, después de 3 noches durmiendo en bancos de parque y en callejones sucios, era como el paraíso. Tenía una cama, un techo y una oportunidad. Eso era todo lo que necesitaba. Marco le entregó un uniforme de cocina blanco y le dijo que tenía que estar en la cocina a las 4 de la mañana para preparar el desayuno para todos los habitantes de la finca. Unas 20 personas, entre ellas el jefe,
los guardias y el personal. Le advirtió que nadie allí agradecía su presencia, que estaba sola y que, si cometía un solo error, nadie la protegería. Eve asintió y le dio las gracias, aunque sabía que su gratitud no significaba nada para un hombre como Marco. La primera noche en la finca, Eve apenas durmió. Se acostó en la cama más suave que había conocido en años, pero su mente estaba llena de miedo y preocupación. Pensaba en Lily, en la operación, en los 7 cortos días que tenía para demostrar su valía. Dormía a ratos y se despertó antes de que sonara el despertador. A las 3:30 de la mañana, el primer día comenzó en la oscuridad. Eve entró en la cocina antes de que saliera el sol, un espacio enorme, iluminado solo por frías luces fluorescentes. No estaba sola. 2 ayudantes de cocina ya estaban allí. Un hombre de mediana edad llamado Carlos y una joven llamada Na, ambos mirándola con hostilidad manifiesta. Carlos cruzó los brazos y dijo que llevaba 8 años trabajando allí y que no necesitaba que una chica desconocida le dijera lo que tenía que hacer. Na se burló y añadió que se preguntaba qué había hecho esa chica para ganarse su puesto en la casa, con un tono cargado de insinuaciones groseras. Eve se tragó su ira y no respondió. Sabía que discutir no serviría de nada, que la única forma de demostrar su valía era con acciones, no con palabras. Empezó a preparar el desayuno, trabajando sola mientras Carlos y Nina la observaban, esperando claramente que fallara. Freíó huevos, cocinó bacon, tostó pan, preparó café y lo colocó todo cuidadosamente en platos blancos impecables. Cuando el desayuno se sirvió a tiempo, nadie la felicitó, pero tampoco nadie se quejó. Eve lo consideró una pequeña victoria. El segundo día fue más difícil. Eve siguió levantándose a las 4. Siguió entrando en la cocina en la oscuridad. Siguió enfrentándose a las miradas despectivas de Carlos y Nena. Pero esta vez no era solo hostilidad silenciosa. Alrededor del mediodía, mientras Eve preparaba una olla de sopa minestrone para el almuerzo del guardia, un hombre entró en la cocina sin previo aviso. Tenía unos 42 años, era alto y delgado, vestía un traje caro, tenía el rostro anguloso y los ojos fríos como el hielo. Victor Benedetti, uno de los hombres más poderosos de la organización, solo superado por Roman y Marco. Eve no lo sabía. Solo vio a un desconocido de pie junto a la cocina con una expresión indescifrable. Victor la miró de arriba a abajo y dijo que había oído que había una nueva cocinera y que quería ver si era tan buena como decían. Eve le invitó educadamente a esperar, diciéndole que la comida estaría lista en 30 minutos. Victor asintió y salió de la cocina. Eve volvió a su sopa, sin darse cuenta de que, al pasar junto a la cocina, él había echado una enorme cantidad de sal en la olla. 20 minutos más tarde, cuando Eve probó la sopa, casi se echó a llorar. Estaba insoportablemente salada, como si alguien hubiera vertido un bote entero de sal. Miró la olla, luego miró alrededor de la cocina y vio la sonrisa triunfante de Carlos en un rincón. Entendió lo que había pasado. Alguien la había saboteado, y Carlos lo sabía. El corazón de Eve se aceleró. Solo le quedaban 10 minutos antes de que tuviera que servir el almuerzo si fallaba. Este podría ser su último día en la finca, pero no tenía tiempo para entrar en pánico. Respiró hondo, tiró la sopa arruinada y empezó de nuevo. Sus manos se movían más rápido de lo que creía posible. Cortar verduras, saltear ajo, verter caldo, sazonar, todo fluía como un baile ensayado 1000 veces. No volvió a hacer minestrone porque no había tiempo suficiente. En su lugar, preparó una sencilla sopa de tomate con albahaca y un toque de nata, un plato que podía terminar rápidamente. Cuando Victor Benedetti se sentó a comer con los guardias, la sopa de tomate caliente se sirvió justo a tiempo, ni un minuto antes, ni un segundo después. Eve estaba de pie en un rincón de la cocina, con la espalda empapada en sudor y el corazón aún latiendo con fuerza, pero con el rostro tranquilo, como si nada hubiera pasado. Victor miró el cuenco que tenía delante, levantó una cuchara y lo probó. Comió lentamente, sin cambiar de expresión. Luego dejó la cuchara y miró hacia la cocina, donde estaba Eve. Sus fríos ojos azules se encontraron con los marrones de ella por un breve instante. No dijo nada, solo asintió levemente con la cabeza y siguió comiendo. Eve no sabía si eso era un elogio o simplemente un reconocimiento de que había superado la prueba. Pero sabía una cosa. Alguien en esta finca quería que fracasara,
y tendría que ser mucho más cuidadosa si quería sobrevivir a la semana. El tercer día le deparó a Eve un descubrimiento inesperado. Se dio cuenta de que, aunque preparaba comidas para 20 personas todos los días, nunca había visto a Roman Castellano sentarse a la mesa con nadie más. No desayunaba en el gran comedor con los guardias, no almorzaba con Marco en el círculo íntimo y nunca aparecía en ninguna de las comidas que ella servía. Eve le preguntó a Na con cautela, y Nena se burló y le dijo que el jefe no comía con sirvientes como ellos, que alguien le llevaba la comida a su oficina privada y que Eve no debía entrometerse en asuntos que no le incumbían. Pero Eve no podía dejar de sentir curiosidad. La tercera noche, mientras limpiaba la cocina después de la cena, se fijó en que la bandeja de Romanos había sido devuelta casi intacta. El filete solo había sido cortado unas pocas veces, las verduras apenas tocadas y la copa de vino aún llena. Le preguntó a Carlos por qué el jefe no comía, y esta vez Carlos respondió con una expresión inusualmente seria, diciendo que el jefe rara vez había comido mucho desde la muerte de su esposa e hijo, que vivía como una sombra y que nadie podía cambiar eso. Esa noche, Eve se acostó en su cama pensando en el hombre más poderoso de Nueva York, sentado solo en una oficina oscura, mirando un plato de comida sin levantar el tenedor. Pensó en la soledad que se escondía bajo una apariencia fría, en un dolor que el dinero y el poder no podían curar, y decidió hacer algo imprudente. Al cuarto día, a las 9 de la noche, cuando todos habían terminado de comer y la cocina había quedado en silencio, Eve preparó una pequeña bandeja con comida. No eran los platos lujosos que Carlos solía preparar para el jefe, ni carne wagyu, ni marisco caro. Cocinó un sencillo plato de gachas de pollo con jengibre, cebolleta y unas gotas de aceite de sésamo aromático. El plato que su madre solía prepararle cuando estaba enferma. La comida del cariño y el amor, suave y reconfortante para alguien que había olvidado lo que era pasar hambre. Subió la bandeja a las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso. Sabía que estaba infringiendo las normas. Sabía que nadie podía acercarse a la oficina del jefe sin haber sido llamado. Sabía que eso podía costarle el despido inmediato o algo peor, pero fue de todos modos. Cuando llegó a la familiar puerta de roble, respiró hondo y llamó suavemente. No hubo respuesta. Volvió a llamar, pero seguía sin haber respuesta. Puso la mano en el pomo, dudó un segundo y luego empujó suavemente. La puerta se abrió. La oficina estaba a oscuras, iluminada solo por una pequeña lámpara de escritorio que iluminaba el rostro de Roman Castellano. Estaba sentado detrás de su escritorio, sosteniendo una pequeña fotografía, con los ojos grises fijos en ella, como si estuviera contemplando un mundo perdido hace mucho tiempo. No se dio cuenta de que alguien había entrado hasta que Eve dejó la bandeja con un suave sonido. Roman levantó la vista y la miró con sorpresa y cautela con sus ojos penetrantes. Le preguntó qué hacía allí con voz grave y peligrosa, como el gruñido de una bestia antes de atacar. Eve inclinó la cabeza y le dijo que había notado que no comía mucho, que le había preparado algo ligero y fácil de comer y que solo quería asegurarse de que no se saltara la comida. Terminó de hablar y se quedó allí, esperando la furia, esperando que le gritara, esperando cualquier cosa excepto lo que sucedió a continuación. Roman la miró durante un largo momento, luego bajó la vista hacia el humeante cuenco de gachas. El aroma del jengibre y la cebolleta se extendió por la oscura habitación. No dijo nada, simplemente cogió la cuchara y tomó un bocado, luego otro y otro. Eve se quedó allí en silencio, mirándolo comer, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Cuando el tazón estaba medio vacío, Roman dejó la cuchara y la miró. No le dio las gracias, no dijo nada, solo asintió levemente con la cabeza y volvió a su trabajo. Eve se inclinó y se marchó, con el corazón más ligero, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. El cuarto día era también el día de la gran reunión. Marco informó a Eve esa mañana que esa noche habría una importante cena con los jefes de otras familias, unos 20 de los hombres más poderosos del mundo del Hampa de Nueva York, y que ella tendría que preparar un banquete impecable. Si fallaba, no solo ella, sino toda la familia Castellano perdería prestigio. Eve sintió que la presión se apoderaba de ella como una montaña, pero no tenía miedo. Había sobrevivido 3 noches en la calle, se había enfrentado a atracadores en un callejón oscuro, había rehecho una sopa arruinada en 10 minutos bajo sabotaje. Podía hacerlo.
Planificó el menú cuidadosamente, eligiendo platos tradicionales italianos que sabía que complacerían a hombres con raíces en Sicilia y Nápoles. Bruschetta con tomates frescos y albahaca como aperitivo, seguido de risotto de setas trufadas, uobuco con gremlada y palenta cremosa como plato principal, y un tiramisú clásico para terminar. Trabajó todo el día sin descanso, desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche, con las manos constantemente cortando, rebanando, salteando y cocinando. Carlos y Nina recibieron la orden de ayudarla, y por primera vez trabajaron sin sabotajes ni hostilidad, quizá porque comprendían que, si la cena fracasaba, todos sufrirían las consecuencias. Cuando los invitados entraron en el gran comedor, Yves se quedó en la cocina y rezó a través de la puerta entreabierta. Vio a hombres con trajes caros y mirada fría. Vio a Roman sentado a la cabecera de la mesa con la autoridad de un rey. Vio a Marco de pie detrás de él con la mano lista en la cintura. Se sirvieron los platos uno a uno. Se colocaron los platos uno a uno, y Yves observó sus reacciones como si estuviera viendo un veredicto sobre su destino. Cuando se sirvió el postre y los invitados comenzaron a asentir con la cabeza en señal de aprobación, Yves finalmente se permitió respirar. La cena fue un éxito. Lo había conseguido. Y mientras limpiaba la cocina después, Roman entró. No dijo nada. Simplemente se quedó allí mirándola durante un largo rato. Luego asintió lenta y claramente delante de todos los que estaban en la cocina. Era la primera vez que Roman la reconocía abiertamente ante los demás. Era la primera vez que Yves sentía que realmente podía pertenecer a ese lugar. El quinto día trajo un cambio que Yves nunca había esperado. Marco Ricci, el hombre más frío y reservado de la finca, comenzó a hablar con ella. Esa mañana, mientras Yves preparaba el desayuno en la cocina, Marco entró y se sentó en una silla cerca de la encimera, en lugar de dirigirse directamente al comedor como solía hacer. Le pidió una taza de café solo y se sentó allí en silencio, observándola trabajar. Yves le sirvió el café sin preguntarle por qué estaba allí, porque había aprendido que en esa casa la gente no hacía preguntas innecesarias. Pero fue Marco quien habló primero. Dijo que la cena de la noche anterior había sido un éxito, que los jefes de las otras familias habían elogiado la comida y que era la primera vez en muchos años que la familia Castellano organizaba una reunión sin ningún incidente. Yves le dio las gracias, sorprendida por un elogio tan inusual viniendo de un hombre como Marco. Entonces él añadió algo que hizo que sus manos se detuvieran en medio del movimiento. Dijo que el jefe se había terminado todo el cuenco de gachas la noche anterior, que era la primera vez en 5 años que Roman se comía una comida completa sin dejar nada. Yves no supo cómo responder. Se quedó allí de pie, con las manos agarradas a la sartén, escuchando. Marco miró por la ventana como si estuviera contemplando un pasado lejano y comenzó a hablar. Dijo que había trabajado para Roman durante 15 años, desde que ambos eran jóvenes, y Roman acababa de tomar el relevo de su padre al frente de la familia. Dijo que Roman no siempre había sido así, que antes reía, amaba y vivía como un hombre en lugar de como una sombra. Habló de Sofía, Sofía, la hermosa esposa a la que Roman amaba más que a su propia vida, y de Isabela, su pequeña hija con los ojos iguales a los de su padre. Dijo que hace 5 años todo había cambiado, que Roman había perdido lo más importante para él y nunca se había recuperado. Marco no explicó lo que había sucedido. Solo dijo que no era su historia, pero quería que Yves entendiera que el hombre frío de arriba no siempre había sido así. Se levantó, se terminó el café y salió de la cocina. Pero antes de irse, se dio la vuelta y añadió una última frase. Dijo que su papilla de pollo había logrado lo que nadie había conseguido en 5 años. Había hecho que el jefe comiera como un ser humano normal. Yves se quedó sola en la cocina, asimilando lo que Marco había dicho. Miró hacia la escalera que conducía al piso de arriba, donde Roman estaba sentado solo en su oscuro despacho, y se preguntó qué tipo de peso llevaba sobre sus hombros. Esa tarde, Marco volvió a la cocina y le entregó a Yves un teléfono. Le dijo que tenía 10 minutos para llamar a quien quisiera, un privilegio que le había concedido el jefe. Yves tomó el teléfono con manos temblorosas, con el corazón acelerado, y marcó el número del Hospital St. Mary. Pidió hablar con Lily, y cuando la voz de su hermana llegó a través de la línea, débil y cansada, Yves casi se derrumba en el acto. Lily le preguntó dónde estaba, si estaba bien,
¿Cuándo iría a visitarla? Eve mintió y dijo que estaba bien, que trabajaba en un buen sitio y que pronto tendría el dinero para la operación. Lily se quedó callada un momento y luego dijo que la echaba de menos, que estaba asustada, que había sufrido un episodio cardíaco la noche anterior y que las monjas habían tenido que llamar a un médico de urgencias. A Eve se le encogió el corazón, pidió hablar con el médico y lo que la mujer le dijo hizo que el mundo de Eve se derrumbara. La doctora dijo que el estado de Lily estaba empeorando rápidamente, que su corazón no podría aguantar mucho más, que si no se operaba en 2 meses, no sobreviviría. 2 meses. Eve solo tenía 2 meses para conseguir $200,000. Colgó el teléfono y se quedó allí de pie, como una estatua, sintiendo como si toda la sangre se le hubiera escapado del cuerpo. El sexto día transcurrió en un silencio agonizante. Eve seguía despertándose a las 4 de la mañana. Seguía cocinando, seguía trabajando como una máquina, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en Lily tumbada en una cama de hospital con el corazón fallando. Pensaba en esos 2 cortos meses como en una sentencia de muerte. Pensaba en una suma de dinero tan enorme que no tenía ni idea de dónde podría conseguirla. Esa noche, cuando la cocina estaba vacía y ella estaba sola limpiando, Eve finalmente no pudo contenerse más. Se hundió en un rincón de la cocina, detrás del gran frigorífico, donde nadie podía verla, y lloró. Lloró en silencio, con los hombros temblando, las lágrimas corriendo por sus mejillas y cayendo sobre el suelo impoluto. Lloró por Lily, por su propia impotencia, por una vida que ya le había quitado todo y que ahora amenazaba con llevarse a la última persona que amaba. No sabía que alguien estaba de pie en la puerta, observándola en silencio. Roman Castellano había bajado a la cocina a por un vaso de agua, como solía hacer en las noches de insomnio. Se quedó allí, en las sombras, observando a la joven que sollozaba en un rincón de su cocina. No entró, no habló, solo se quedó allí mirando. Y en sus fríos ojos grises, algo estaba cambiando. Una pequeña chispa comenzaba a brillar en la oscuridad que lo había rodeado durante 5 largos años. En la mañana del séptimo día, el último día de la semana de prueba, Marco apareció en la puerta de la cocina, justo cuando Eve terminaba de preparar el desayuno. Se quedó allí con una expresión indescifrable y dijo 2 palabras que hicieron que el corazón de Eve casi se detuviera. El jefe te llama. Eve se desató el delantal con manos temblorosas, obligándose a mantener la calma, incluso cuando el pánico se apoderaba de ella. Era el momento del juicio. Había pasado una semana entera y ahora Roman decidiría si se quedaba o si la echaban a la calle como a un perro callejero. Siguió a Marco por los pasillos familiares, con cada paso pesado como una piedra, cada latido del corazón como un tambor de guerra que anunciaba su destino. Pensó en la noche anterior, en cómo había llorado en un rincón de la cocina como una niña débil, y se preguntó si alguien lo había visto y se lo había contado al jefe. Quizás Roman pensaba que era demasiado frágil para trabajar allí. Quizás ya había encontrado una sustituta. Quizás la enviarían de vuelta a la calle, de vuelta a las noches frías y al hambre, de vuelta a una vida sin esperanza. Cuando entró en la oficina, Roman estaba de pie junto a la ventana, igual que la primera vez que lo vio. La luz de la mañana se filtraba por detrás de él, proyectando su figura en una silueta oscura e imponente. Se giró al oír la puerta y aquellos ojos grises la atravesaron una vez más como rayos láser. Marco cerró la puerta y se marchó, dejando a Eve sola con el hombre más peligroso de la ciudad. Roman no la invitó a sentarse, simplemente se quedó allí, mirándola en un silencio tan denso que resultaba sofocante. Luego se acercó a su escritorio, abrió un maletín y sacó una pila de documentos. Los colocó sobre el escritorio y dijo que lo sabía todo sobre ella. Eve sintió que la sangre de sus venas se helaba. Roman continuó, con voz baja y tranquila, como si estuviera leyendo un informe. Sabía lo de Derek Thorne, el marido que había muerto dejando deudas de juego. Sabía lo de la deuda de $200,000 que le exigían los prestamistas. Sabía lo de las amenazas de matarla y vender a su hermana. Y sabía lo de Lily, la hermana de 17 años que yacía en el Hospital St. Mary con el corazón a punto de fallar. Eve quería preguntarle cómo sabía todo eso, pero no se atrevió a abrir la boca. Se quedó allí de pie, como una acusada esperando la sentencia, preparándose para que él le dijera que lo había engañado,
que había traído problemas a su casa, que tenía que marcharse inmediatamente. Pero Roman no dijo nada de eso. La observó durante un largo rato y luego le dijo que podía quedarse. Eve oyó las palabras, pero no podía creer lo que oía. Se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Roman continuó diciendo que había pagado la cirugía de Lily, que la operación se realizaría la semana siguiente en el mejor hospital de Nueva York, que había contratado al mejor cardiólogo para garantizar que su hermana tuviera las máximas posibilidades de sobrevivir. Eve sintió que las rodillas le fallaban. No lo entendía. No entendía por qué un hombre como Roman Castellano, un jefe mafioso frío y despiadado, ayudaría a una chica desconocida como ella. Balbuceó, preguntándole por qué haría eso. Roman se quedó en silencio un momento, con sus ojos grises fijos en ella y una expresión que ella no podía descifrar. Luego dijo que la había visto llorando en un rincón de la cocina la noche anterior. Dijo que había visto cómo se arrodillaba para suplicar un trabajo, aunque era evidente que no era alguien que se arrodillara fácilmente. Dijo que había visto cómo cocinaba con amor, incluso cuando su vida ya no le quedaba nada por lo que amar. Y dijo que entendía lo que significaba hacer cualquier cosa para proteger a la persona que amabas, incluso si eso significaba perderte a ti mismo en el proceso. Pero esto no era caridad. Roman continuó diciendo que el coste de la cirugía y el tratamiento de Lily sería su deuda con él. Ella trabajaría para él hasta que la pagara, no durante una semana o un mes, sino durante el tiempo que fuera necesario. Sería su chef personal, cocinando solo para él y para quienes él designara. Viviría en esta finca, seguiría sus reglas y no se iría hasta que él lo permitiera. ¿Lo entendía? Eva sintió incapaz de confiar en su voz si intentaba hablar. Entendía que acababa de hacer un pacto con el diablo, que había entregado su vida a este hombre a cambio de la supervivencia de su hermana. Pero no se arrepentía. Si vender su alma al diablo era lo que hacía falta para salvar a Lily, estaba dispuesta a hacerlo. Roman asintió y la despidió. Eve se dio la vuelta para marcharse, pero en el momento en que su mano tocó el pomo de la puerta, las lágrimas comenzaron a caer. Ya no podía contenerlas. Lloró. Lloró de gratitud por saber que Lily viviría, por tener un lugar donde quedarse y un trabajo que hacer. Pero también lloró de miedo, por no saber en qué se había metido, por haberse endeudado con un jefe de la mafia, sin saber cuándo podría ser libre. Se quedó allí, agarrada al pomo, con los hombros temblando por los sollozos silenciosos, y detrás de ella, Roman Castellano observaba esa pequeña espalda temblorosa, con ojos que ya no eran tan fríos como antes. No dijo nada, no le ofreció consuelo ni tranquilidad. Simplemente se quedó allí mirando, como si viera una parte de sí mismo en aquella joven desesperada, una parte que creía muerta desde hacía 5 años. Pasó un mes como un sueño que Eve no se atrevía a creer que fuera real. La vida dentro de la finca de los Castellanos se volvió poco a poco tan familiar para ella como respirar. Se despertaba cada mañana a las 4, entraba en la amplia cocina y comenzaba a preparar las comidas con una concentración y una dedicación que nunca antes había conocido. Carlos y Nina seguían siendo distantes, pero habían dejado de sabotearla y habían comenzado a trabajar con ella de una manera más profesional. Víctor Benedetti seguía apareciendo en la cocina de vez en cuando, con su mirada fría y sus comentarios hirientes. Pero Eve había aprendido a tratarlo con cortesía y silencio. Ya no era la chica temblorosa que se arrodillaba a las puertas de la finca. Se había convertido en parte de ese lugar. Aunque sabía que seguía siendo solo una deudora que trabajaba para pagar lo que debía. Durante la segunda semana después de que Eve se quedara oficialmente, Lily fue trasladada al Mount Sinai Hospital, uno de los mejores hospitales de Nueva York. A Eve le permitieron visitar a su hermana antes de la operación, y cuando entró en la luminosa habitación del hospital, llena de flores frescas y máquinas modernas, casi se derrumba. Lily yacía en la cama con una frágil sonrisa, y sus ojos se iluminaron en cuanto vio a su hermana. Las dos se abrazaron durante un largo rato sin hablar, simplemente sintiendo el calor de la presencia de la otra. Lily le preguntó dónde trabajaba Eve para poder permitirse una habitación como aquella. Y Eve mintió diciendo que había encontrado un buen trabajo, que Lily no tenía que preocuparse por nada, que ella se encargaría de todo. La operación duró 8 horas, las 8 horas más largas de la vida de Eve. Se sentó en la sala de espera del hospital, con las manos apretadas hasta que los nudillos se le pusieron blancos,
rezando a cualquier dios que pudiera escucharla. Cuando el médico finalmente salió sonriendo y dijo que la operación había sido un éxito, que Lily necesitaría tiempo para recuperarse, pero que llevaría una vida normal, lloró más fuerte que nunca. Lloró de alivio, de gratitud, de saber que su hermana no moriría, de saber que no había roto su promesa. Esa noche, cuando Eve regresó a la finca después de un largo día en el hospital, no pudo dormir. Se acostó en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido durante el último mes y en lo violentamente que había cambiado su vida. Decidió bajar a la cocina a prepararse una taza de chocolate caliente, algo que su madre solía hacer cuando no podía dormir. La cocina a medianoche estaba tranquila y vacía, iluminada solo por el suave resplandor de las luces nocturnas. Mientras Eve calentaba la leche, oyó pasos detrás de ella. Se giró, y casi se le cae la taza de las manos cuando vio a Roman de pie en la puerta. Llevaba una camisa negra con los botones superiores desabrochados, un vaso de whisky a medio terminar en la mano, y sus ojos grises posados en ella con una expresión que no supo descifrar. Eve bajó rápidamente la cabeza y se disculpó por usar la cocina sin permiso, pero Roman solo hizo un gesto con la mano, indicándole que continuara. Entró y se sentó en un taburete cerca de la encimera. Dejó el vaso y la observó trabajar en silencio. Eve intentó que sus manos no temblaran mientras añadía cacao en polvo, azúcar y un toque de vainilla a la leche caliente. El aroma del chocolate caliente se extendió por la cocina, dulce y reconfortante. Cuando vertió la bebida en una taza, dudó un momento. Luego sirvió una segunda taza y la colocó delante de Roman. Él miró la taza y luego a ella, sorprendido. Eve dijo que el chocolate caliente funcionaba mejor que el whisky cuando no se podía dormir, que su madre se lo había enseñado. Roman no respondió, solo levantó la taza y tomó un pequeño sorbo. Luego hizo una pregunta que Eve nunca esperaba. Le preguntó por qué cocinaba como si estuviera rezando. Eve se sentó en el taburete frente a él, manteniendo una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para hablar. Pensó durante un largo rato y luego dijo que para ella, cocinar era su forma de decir, te quiero. Como no sabía hacerlo de otra manera, le habló de su madre, de las tardes en su pequeña cocina, cuando su madre le enseñaba a cortar cebolla sin llorar, a sazonar la comida en su punto, a cocinar gachas para los enfermos, para que pudieran sentir el amor en cada cucharada. Dijo que su madre creía que la comida transmitía la energía de la persona que la cocinaba, que si cocinabas con amor, la persona que comía sentiría ese amor. Y si cocinabas con ira o indiferencia, el plato se sentiría vacío, por muy bueno que estuviera. Roman escuchó sin interrumpir, con sus ojos grises fijos en ella y una expresión que ella nunca había visto antes. No era fría ni distante, sino algo curioso, teñida de algo que parecía nostalgia. Cuando Eve terminó de hablar, él se quedó en silencio durante un largo rato y luego dijo que había olvidado lo que se sentía al ser cuidado. Lo dijo tan suavemente que Eve casi no lo oyó, como si se lo dijera a sí mismo en lugar de a ella. Luego se levantó, se bebió la taza de chocolate caliente y salió de la cocina sin decir nada más. Eve se quedó sola en la silenciosa cocina, mirando su taza sin tocar y preguntándose por el hombre que acababa de marcharse. Era un jefe de la mafia, un asesino, el demonio que la ciudad temía. Pero en ese breve momento, no había sido más que un hombre solitario que buscaba calor en la fría noche. La felicidad nunca dura para personas como Eve. 2 semanas después de la exitosa operación de Lily, justo cuando todo parecía ir por buen camino, la oscuridad de su pasado vino a buscarla. Esa mañana Eve encontró un sobre sin remitente deslizado bajo la puerta de su dormitorio. Dentro había una fotografía de Lily sentada en su cama del hospital, claramente tomada en secreto desde fuera de la ventana. En el reverso de la foto había una línea de palabras escritas a mano de forma desordenada. Sabemos dónde estás. Sabemos dónde está tu hermana. $200,000 o ambas moriréis. Eve leyó las palabras y sintió que la sangre de sus venas se helaba. Los acreedores de Derrick la habían encontrado. No sabía cómo, no sabía quién había filtrado la información, pero la habían encontrado. Y ahora amenazaban no solo su vida, sino también la de Lily. Se sentó en la cama mirando la foto de su hermana, con el cuerpo temblando de miedo. Pensó en todo lo que Roman había hecho por ella, la cirugía, el trabajo, el techo sobre su cabeza,
pero no podía permitir que él se viera envuelto en esto. Esos tiburones solitarios no eran la mafia. Eran depredadores imprudentes y despiadados que no seguían ninguna regla. Si descubrían que ella vivía en la finca de Roman Castellano, podría desencadenarse una guerra. Y Eve se negaba a traer problemas al hombre que había salvado la vida de su hermana. Decidió que tenía que marcharse. Iría a algún lugar lejano, atraería a los acreedores tras ella y protegería a Lily desapareciendo. No sabía cómo sobreviviría, pero al menos su hermana estaría a salvo en el hospital que Roman pagaba. Esa noche, cuando toda la finca se había dormido, Eve metió algunas prendas en su vieja mochila, cogió las 3 reliquias familiares que poseía y salió silenciosamente por la puerta trasera. Se movió en la oscuridad, con cuidado de no hacer ruido, con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso. Estaba casi en la puerta, ya podía ver la carretera que conducía al exterior, ya se imaginaba desapareciendo en la noche. Pero se equivocó. Una sombra salió de detrás del gran roble junto a la puerta, y el corazón de Eve se detuvo cuando se dio cuenta de quién estaba allí. Roman Castellano con un abrigo negro, sus ojos grises atravesando la oscuridad. Le preguntó a dónde creía que iba a esas horas. Su voz era baja pero afilada como una cuchilla que cortaba la noche. Eve se quedó paralizada como un ciervo atrapado por los faros de un coche, incapaz de moverse, incapaz de mentir, incapaz de hacer nada más que temblar con la mochila a la espalda. Balbuceó que tenía que irse, que alguien la estaba buscando, que no quería causarle problemas. Roman se acercó a ella, cada paso crujiendo en la grava como el tic-tac del destino. Se detuvo justo delante de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su costosa colonia y el ligero aroma a whisky. Le pidió el sobre. Eve no le preguntó cómo sabía de su existencia. A esas alturas ya había aprendido que Roman sabía todo lo que ocurría en su finca. Sacó el sobre del bolsillo y se lo entregó con manos temblorosas. Roman miró la foto, leyó la amenaza, dobló el sobre y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. La miró con ojos que ella no pudo descifrar y dijo, ahora ella le pertenecía. Vivía bajo su techo, comía su comida, trabajaba para él. Era de su propiedad y nadie podía tocar lo que le pertenecía a Roman Castellano. Eve quería decirle que ella no era propiedad de nadie, que no quería que él se involucrara, que los acreedores eran peligrosos. Pero antes de que pudiera hablar, Roman se volvió hacia Marco, a quien Eve ni siquiera había visto entre las sombras. Roman le ordenó a Marco que encontrara a las personas que habían enviado el sobre y se ocupara de ellas. Marco asintió y desapareció en la noche sin decir una palabra. Roman se volvió hacia Eve y por primera vez, ella vio algo diferente en sus ojos grises. No era ira ni frialdad, sino algo que parecía preocupación o tal vez posesión. Se acercó a ella, tan cerca que Eve podía sentir su aliento en su piel. Entonces hizo algo que ella nunca habría esperado. Levantó la mano y le levantó suavemente la barbilla con dedos ásperos que eran inesperadamente cuidadosos. La obligó a mirarlo y ella se sintió hundirse en ese mar gris y tormentoso. Le dijo que nunca pensara en marcharse sin decírselo, que nunca intentara manejar nada por su cuenta sin hacérselo saber. ¿Lo entendía? Eve asintió, incapaz de hablar, incapaz de apartar la mirada. Sus dedos aún sostenían su barbilla, cálidos y firmes. Y en ese momento, Eve sintió algo que no tenía derecho a sentir hacia un hombre como él. Se sintió segura, se sintió protegida, sintió como si, por primera vez en su vida, alguien se interpusiera entre ella y la oscuridad. Roman la soltó y dio un paso atrás, su rostro volviendo a su familiar máscara fría. Le ordenó que volviera a su habitación y que no saliera hasta que él le dijera que podía hacerlo. Luego se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejando a Eve sola, con el corazón acelerado y las mejillas ardiendo. 2 días después, Marco regresó e informó de que el asunto había sido resuelto. No dio detalles y Eve no preguntó. No quería saber qué había pasado con los acreedores. Solo sabía que nunca volverían a buscarla. Una semana después del incidente con los tiburones solitarios, Eve descubrió, accidentalmente, el secreto que Roman había ocultado durante 5 años. Esa tarde, le asignaron la limpieza de las habitaciones del 3er piso porque la ama de llaves estaba enferma. Pasó de una habitación a otra con una escoba y un trapo, abriendo las ventanas para que la luz inundara los espacios que llevaban mucho tiempo sin utilizarse. Cuando llegó al final del pasillo, se fijó en una puerta que siempre estaba cerrada.
una puerta por la que nunca había visto entrar a nadie. Puso la mano en el pomo, dudó un segundo y luego lo giró suavemente. La puerta no estaba cerrada con llave. La habitación que había dentro hizo que Eve se quedara paralizada, como si la hubieran clavado al suelo. No era un dormitorio ni un despacho como los demás. Era un santuario para los muertos. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas, iluminando innumerables fotografías enmarcadas en las paredes, en las estanterías, en las mesas, en la mesilla de noche. Todas las fotos mostraban a la misma mujer hermosa, con largo cabello negro y cálidos ojos marrones, y a una niña de unos 5 años con una sonrisa angelical y ojos grises idénticos a los de Roman. Eve entró como si estuviera entrando en un sueño, estudiando cada fotografía con reverencia y asombro. Vio la foto de la boda de Roman con la mujer. Ambos sonreían como si nada en el mundo pudiera hacerles daño. Vio a Roman sosteniendo a la niña, con los ojos llenos de amor y orgullo. Vio a una familia de 3 en la playa construyendo castillos de arena y riendo bajo el sol. Y vio un vestido de novia blanco cuidadosamente conservado en una vitrina. Junto a él, un pequeño vestido rosa de niña y un viejo osito de peluche. Eve se quedó allí de pie y lloró sin saber por qué. Llorando por personas que nunca había conocido. Llorando por el hombre frío de abajo y el dolor que había ocultado. Unos pasos detrás de ella la hicieron girarse sobresaltada. Marco estaba en la puerta, con una expresión indescifrable. No estaba enfadado como ella esperaba. Solo suspiró y entró, quedándose a su lado mientras miraban las fotografías. Le dijo que esa era Sofía, la esposa del jefe, e Isabela, su hija. Eve se quedó en silencio mientras Marco le contaba la historia que había mantenido oculta durante 5 años. Hace 5 años, la familia Castellano había estado en guerra con la banda de Mel, liderada por Carmina Mel, un hombre despiadado que no seguía ninguna regla. Roman había intentado mantener a Sofía e Isabela alejadas del conflicto, enviándolas a una casa segura en las afueras. Pero había un traidor en la organización que reveló su ubicación. Mel secuestró a Sofía e Isabela y exigió a Roman que se rindiera y renunciara a todo su territorio. Roman intentó negociar, intentó salvar a su esposa e hija, pero Mela nunca tuvo intención de cumplir su palabra. Cuando Roman llegó al lugar de la reunión, solo oyó los últimos disparos. Mel había matado a Sofía e Isabela justo antes de que Roman entrara, obligándole a ver los cadáveres de las 2 personas que más quería en el mundo. Marco dijo que, desde ese día, Roman cambió. Se volvió frío, despiadado, incapaz de sonreír o amar. Destruyó casi toda la banda de Mel. Pero Carmine Mel escapó y desapareció en algún lugar, y Roman siguió viviendo con dolor y culpa, creyendo que había fallado en proteger a su familia. Eve se secó las lágrimas y le preguntó a Marco cuándo era el aniversario de Sofía e Isabela. Marco la miró durante un largo momento y respondió que era mañana. Eve asintió y salió de la habitación con una tranquila determinación en su corazón. Al día siguiente, Eve se despertó más temprano de lo habitual y comenzó a cocinar. Había preguntado discretamente al personal de toda la vida y se enteró de que el plato favorito de Sofía era la lasaña tradicional con salsa boloñesa, hecha según la receta de la abuela de Roman. Eve pasó todo el día preparándola, colocando con cuidado capas de pasta, salsa y queso, como si estuviera construyendo algo sagrado. Cocinó con todo el amor que tenía, pensando en Sofía e Isabela, personas a las que nunca había conocido, pero que había visto en todas las fotografías, pensando en Román y en el dolor que llevaba consigo. Cuando terminó la lasaña, la colocó en una bandeja con una sola rosa blanca y la dejó fuera de la habitación secreta sin llamar ni decir una palabra, y luego se marchó. Esa noche, Eve no pudo dormir. Se tumbó en la cama mirando al techo, pensando en Roman y preguntándose qué estaría haciendo en esa habitación de recuerdos. Entonces oyó un suave ruido en el pasillo. Salió y vio a Roman de pie en las sombras, al fondo, con la espalda contra la pared y los hombros temblando. Estaba llorando. Por primera vez en 5 años, Roman Castellano estaba llorando. Eve se acercó a él sin hablar, sin preguntas, sin consuelo vacío. Se quedó allí un momento y luego hizo lo que cualquiera habría considerado una locura. Lo abrazó, rodeó con sus brazos al hombre más poderoso de Nueva York y lo abrazó como a un niño afligido. Roman se quedó paralizado por un segundo, con el cuerpo rígido, como si no supiera cómo responder.
Luego apoyó la cabeza en su hombro y lloró. Lloró como nunca antes lo había hecho. Lloró por Sofía, por Isabela, por 5 años de agonía silenciosa. Eve no dijo nada, solo lo abrazó con fuerza y le permitió liberar todo el dolor que había enterrado durante demasiado tiempo. Se quedaron allí, en la oscuridad, dos almas solitarias que encontraban calor la una en la otra. 2 semanas después de aquella noche, Roman lloró en los brazos de Eve. El infierno se abatió sobre la finca Castellano sin previo aviso. Era una noche sin luna. El viento soplaba frío desde el mar y traía el fuerte olor a sal del océano. Eve había caído en un sueño profundo después de un largo día en la cocina, cuando el primer disparo rasgó la oscuridad. Se incorporó de un salto en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Luego vino el segundo disparo, el tercero, el cuarto, explotando en rápida sucesión como fuegos artificiales mortales, seguidos de gritos, pasos apresurados y cristales rotos. Eve corrió hacia la ventana y se encontró con una imagen espantosa. Figuras oscuras vestidas de negro inundaban la finca desde todas las direcciones. Con armas en mano, disparaban a cualquiera que veían. Los guardias romanos se defendían, pero estaban claramente en inferioridad numérica. Los cadáveres yacían esparcidos por el césped verde, manchando de rojo la piedra blanca. Y lo peor de todo era que el ala este de la mansión estaba en llamas, con llamas naranjas que lamían el cielo nocturno como lenguas de demonios. Eve no entendió lo que estaba pasando hasta que oyó la voz de Victor Benadette resonando en el patio. Castellano estaba acabado. Mela gobernaría Nueva York. Matadlos a todos. Victor. El traidor era Victor, el hombre que había saboteado su sopa el primer día, el hombre que siempre la había observado con ojos fríos y calculadores, el hombre en el que Eve nunca había confiado. Los había vendido a Carmine Mell. Había revelado el sistema de seguridad de la finca. Había abierto las puertas al enemigo. Eve salió corriendo de su habitación sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que encontrar a Roman. Los pasillos estaban llenos de humo y disparos mientras ella se agachaba y corría entre paredes que temblaban por las explosiones. Vio caer caras conocidas. Vio sangre salpicando las paredes blancas. Vio la muerte engullir la casa que había empezado a considerar su hogar. Cuando llegó al salón principal, vio a Roman. Estaba de pie en medio del caos como una estatua de piedra, inmóvil y vacío. A su alrededor, sus hombres luchaban y morían. Los enemigos irrumpían y disparaban sin descanso. Sin embargo, Roman no hacía nada. Solo estaba allí de pie, gris, con los ojos muy abiertos y fijos en las llamas que consumían el ala este. Su rostro estaba tan pálido como el de alguien muerto hacía mucho tiempo. Eve comprendió al instante lo del incendio. Roman estaba viendo el fuego y se estaba sumergiendo en el pasado. De vuelta al día en que perdió a Sofía e Isabela, de vuelta al trauma del que nunca había escapado. Ya no estaba allí. Su mente estaba 5 años atrás, corriendo hacia la casa segura solo para encontrar a su esposa e hija muertas. Al oír los últimos disparos, había llegado demasiado tarde para detenerlo. Marco corrió hacia Roman, tratando desesperadamente de sacarlo de su trance. Le gritó en la cara, le dio una bofetada, lo agarró del brazo, pero Roman no respondía. Sus ojos grises miraban a través de Marco como si no existiera, fijos en las llamas con el terror de un hombre que revive la peor pesadilla de su vida. Sofía, Isabela, susurró sus nombres como una oración desesperada, como si pudiera verlas en el fuego, oírlas llamarlo desde la muerte. Marco maldijo y disparó a un enemigo que cargaba contra ellos, pero no podía luchar y proteger a un líder que se había perdido a sí mismo. Los hombres de Mela entraron en la sala principal como una marea negra. Carlos cayó con una bala en el pecho. Na gritó e intentó apartarlo, pero otro disparo la derribó a su lado. La sangre se extendió por el suelo de mármol blanco, mezclándose con los disparos y los gritos en una sinfonía infernal. Eve se quedó allí, mirando el caos, a Roman atrapado en su pasado, a Marco luchando solo con desesperación, y comprendió que si nadie actuaba en ese momento, todos morirían. El fuego se extendió al pasillo oeste, un espeso humo negro se adentró en la sala principal y el calor hacía difícil respirar. Los disparos seguían resonando, la gente seguía cayendo y Roman seguía inmóvil como una estatua en medio de la tormenta de fuego.
Vio a Sofía llamándolo desde las llamas. Vio a Isabela llorando y extendiendo los brazos hacia él. Quería correr hacia ellas, abrazarlas, salvarlas como no había podido hacer 5 años atrás. Pero sus piernas no se movían. Su cuerpo estaba paralizado por un dolor insoportable, por recuerdos demasiado brutales, por un trauma que creía haber enterrado, pero que ahora estallaba con la misma violencia que el fuego que tenía delante. Y Eve sabía que si no hacía algo en ese momento, el hombre que había salvado a su hermana, el hombre que había llorado en sus brazos, el hombre que había empezado a conquistar un rincón de su corazón, moriría esa noche. Eve no sabía de dónde venía esa fuerza. Quizás había nacido de las noches en las que vagaba por las calles de Nueva York y aprendió a sobrevivir. Quizás venía del terror de perder a alguien a quien amaba, como casi había perdido a Lily. O quizás venía del instinto de una mujer que había soportado demasiado y ya no tenía nada que temer. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire espeso, cargado de humo y sangre. Y entonces gritó. Su grito atravesó el caos como un trueno en una tormenta, resonando en el salón principal y obligando a todos a quedarse paralizados durante un segundo. Escuchadme, todos vosotros. Los miembros restantes de la familia Castellano se volvieron hacia ella, atónitos y confundidos. Vieron a una joven de pie entre las ruinas, con el camisón manchado de sangre y el pelo revuelto y enmarañado. Sin embargo, sus ojos ardían con un fuego más intenso que las llamas que devoraban la mansión. Eve señaló hacia las puertas orientales y gritó a 3 hombres que las bloquearan, sin dejar pasar a nadie más. Señaló hacia el pasillo occidental y gritó a 2 personas que apagaran el fuego con los extintores de los armarios de seguridad. Señaló hacia las escaleras y gritó a Marco que llevara a los heridos al sótano, donde había una vía de escape. No sabía por qué la escucharon. Quizás, en medio del pánico, la gente necesitaba a alguien que tomara el mando. Quizás su voz transmitía una certeza que nadie se atrevía a cuestionar. Quizás simplemente no tenían otra opción. Los que aún podían mantenerse en pie comenzaron a moverse siguiendo sus órdenes. Y, por primera vez desde que comenzó el ataque, el caos adquirió un frágil sentido del orden. Pero Roman permaneció inmóvil. Ella corrió hacia él, lo agarró por los hombros y lo sacudió con fuerza. Roman, mírame. Tienes que despertar. Te necesitan. Él no respondió. Sus ojos grises seguían fijos en la nada. Sus labios seguían susurrando los nombres de los muertos. Eve sabía que no tenía tiempo para ser delicada. Hizo lo que nadie se atrevería a hacerle al jefe mafioso más poderoso de Nueva York. Le dio una bofetada. Levantó la mano y golpeó la mejilla de Roman con todas sus fuerzas. El sonido resonó entre los disparos y los gritos, dejando una marca roja en su afilado pómulo. Roman parpadeó. Una vez, 2 veces, el gris de sus ojos regresó lentamente, devolviéndolo al presente, reconociéndola frente a él. Eve lo agarró por el cuello y le gritó que Sofía e Isabela habían muerto, que no podía salvarlas, pero que podía salvar a los vivos esa noche. Él era Román Castellano, era su líder. Lo necesitaban para luchar, no para quedarse allí parado y morir. La mirada de Roman cambió. El dolor seguía ahí, pero ahora se unía a él la furia, la determinación, la voluntad de un hombre que en su día había construido un imperio desde la nada. Asintió a Eve, un breve movimiento de cabeza que transmitía tanto gratitud como una promesa. Luego se giró y comenzó a dar órdenes con la voz autoritaria que todos conocían. En ese instante, Eve vio a uno de los hombres de Mela levantando su arma y apuntando a Marco, que luchaba por llevar a un hombre herido hacia el sótano. No pensó, actuó. Agarró un arma caída junto a un guardia muerto. Sintió el frío peso del metal en su mano y apretó el gatillo. El retroceso sacudió su brazo con tanta violencia que casi dejó caer el arma, pero la bala se estrelló contra el pecho del enemigo, derribándolo antes de que pudiera disparar. Marco se volvió hacia ella sorprendido, pero no había tiempo para agradecimientos. Él siguió avanzando y Eve siguió luchando. No sabía cuánto tiempo había pasado, minutos, quizá horas. Disparó 2 veces más. Una falló y la otra alcanzó el hombro de un hombre que cargaba hacia la cocina. Le temblaban las manos y le dolía el cuerpo, pero no se detuvo. Entonces vio a Víctor. El traidor estaba en el balcón del segundo piso, con el arma levantada, apuntando directamente a la espalda de Roman. Roman gritaba órdenes, ajeno al peligro que tenía detrás. Víctor se rió salvajemente
y gritó que Castellano moriría esa noche, que Mel le había pagado una montaña de oro para matar al hombre que había gobernado Nueva York durante demasiado tiempo. Eve corrió. Corrió más rápido que nunca en su vida, como si su propia supervivencia dependiera de ello. Corrió hacia Roman con un solo pensamiento en su mente. No podía dejar que muriera. La pistola de Victor disparó justo cuando Eve se interpuso entre Roman y la bala. Sintió un impacto brutal en el abdomen, como si la hubiera golpeado un puño de acero al rojo vivo. Cayó, vio su sangre extendiéndose por el suelo de piedra blanca y oyó a Roman gritar su nombre con un grito desgarrador y desesperado. El mundo comenzó a difuminarse, pero aún así vio lo que sucedió a continuación. Roman se abalanzó sobre Victor con la furia de alguien salido directamente del infierno. No utilizó un arma, utilizó sus propias manos. Agarró a Victor por el cuello y lo lanzó desde el balcón, y luego saltó tras él. Los sonidos de huesos rotos, gritos y golpes resonaban en los oídos de Eve. Vio a Roman inmovilizando a Victor, con las manos apretando el cuello del traidor. Sus ojos grises ardían de puro odio. Victor arañaba y luchaba, pero no podía escapar de las garras de la muerte. Y cuando el azul de los ojos de Victor finalmente se desvaneció, cuando su cuerpo se quedó inmóvil, Roman se volvió hacia Eve, corrió hacia ella, la tomó en sus brazos y la llamó por su nombre con una voz temblorosa que ella nunca había oído antes. Evelyn, quédate conmigo, no cierres los ojos. Eve quería decirle que estaba bien, que no se preocupara, que había sobrevivido a cosas peores. Pero la oscuridad la envolvió antes de que pudiera hablar. 3 días. Los 3 días más largos de la vida de Roman Castellano no fueron el día en que perdió a su padre, ni el día en que tomó el control de la familia en medio del caos, sino los 3 días que pasó sentado junto a la cama de hospital de Eve, esperando a que despertara. La bala de Victor le había atravesado el abdomen, causándole graves daños internos y una pérdida de sangre tan extrema que casi la mata. Los cirujanos operaron durante 6 horas para salvarle la vida, y cuando finalmente salieron con expresiones de agotamiento, pero también de alivio, dijeron que había sobrevivido a la fase crítica, pero que seguía en coma. No sabían cuándo despertaría, ni si lo haría alguna vez. Roman no salió de su habitación durante esos 3 días. Se sentó en la silla junto a su cama, sosteniendo con fuerza su pequeña y fría mano entre las suyas, mirando fijamente su pálido rostro y escuchando el ritmo constante del monitor cardíaco como una frágil canción de vida. No comió, no durmió, no habló con nadie. Marco vino a informar de que el ataque había sido repelido, que Carmy Mel había huido una vez más, que la finca estaba siendo reparada y que los heridos se estaban recuperando. Roman solo asintió con la cabeza, sin apartar los ojos de Eve. En las largas horas de silencio, le susurró cosas que nunca le había contado a nadie. Habló de Sofía, de Isabela, del dolor que lo había carcomido durante 5 años. Dijo que cuando las perdió, creyó que había muerto con ellas, que su corazón había dejado de latir, aunque su cuerpo siguiera vivo. Dijo que había construido muros a su alrededor y se había convertido en el hombre frío y despiadado que el mundo temía, porque no podía soportar el dolor de amar a alguien y volver a perderlo. Y entonces apareció ella, la chica de los resistentes ojos marrones, que se arrodilló ante él y le suplicó una oportunidad para vivir, que le preparó el primer plato de gachas de pollo que se había terminado en 5 años, que lo abrazó cuando lloraba sin juzgarlo, la que se interpuso ante una bala por él, sabiendo que podía morir. Él le dijo que ella había derribado sus muros sin fuerza, que ella había hecho que su corazón volviera a latir sin pedir permiso. Le dijo que si ella moría, no sabía cómo seguiría viviendo. En la tercera noche, cuando Roman estaba tan agotado que estaba a punto de desplomarse junto a su cama, los dedos de Eve se movieron ligeramente entre los suyos. Él se levantó de un salto, con los ojos grises muy abiertos y toda la esperanza que le quedaba. Y entonces ella abrió los ojos. Esos ojos marrones lo miraron, nublados y débiles, pero aún así eran los ojos que él había estado anhelando durante 3 días de infierno. Eve vio a Roman y lo primero que se dio cuenta fue de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus pómulos afilados y caían sobre la mano que él sostenía con tanta fuerza. Era la segunda vez que lo veía llorar, y esta vez no intentó ocultarlo. Lloraba de alivio, de gratitud, porque ella estaba viva, porque no había perdido a otra persona. Eve quería hablar, pero tenía la garganta tan seca que no podía articular palabra.
Roman le acercó un vaso de agua a los labios, levantándole suavemente la cabeza para que pudiera beber a pequeños sorbos. Cuando se sintió un poco mejor, le susurró para preguntarle si estaba bien. Roman se rió suavemente entre lágrimas y le dijo que acababa de recibir un disparo en el estómago y que lo primero que ella le preguntaba era si él estaba bien. ¿Tenía idea de lo loca que estaba? Eve sonrió levemente y dijo que estaba loca desde la noche en que se arrodilló frente a él. Roman apretó su mano con más fuerza y finalmente dijo en voz alta las palabras que había susurrado durante 3 días cuando ella no podía oírlas. Dijo que ella había hecho que su corazón volviera a latir. Pensaba que había muerto con Sofía e Isabela, pero ella lo había resucitado simplemente siendo ella misma. Dijo que no sabía si eso era amor o gratitud. No sabía si aún era capaz de amar a alguien después de todo lo que había pasado. Pero sabía que no quería perderla nunca. Eve miró esos ojos alegres y tormentosos y vio algo que nunca había visto antes. No era frialdad ni distancia, sino la vulnerabilidad de un hombre que se abría después de muchos años cerrado en sí mismo. Ella no dijo amor. No estaba preparada para eso, pero le apretó la mano y eso fue suficiente. Al día siguiente, Lily vino a visitarla. Roman la había mandado llamar desde el hospital en cuanto supo que Eve había despertado. Cuando Lily entró en la habitación y vio a su hermana tumbada en la cama del hospital con vías intravenosas y monitores, se echó a llorar. Corrió hacia Eve y la abrazó, con su pequeño cuerpo temblando de miedo y alivio. Las hermanas se abrazaron durante mucho tiempo sin decir nada, simplemente sintiendo el calor de la otra y agradecidas de que ambas siguieran vivas. Lily le contó a Eve lo de la operación, que se estaba recuperando bien y que el médico había dicho que llevaría una vida normal. Eve lloró de felicidad porque todo lo que había soportado finalmente tenía sentido, ya que su hermana viviría. Roman se quedó en un rincón observándolas y, por primera vez en 5 años, sonrió. No era la sonrisa calculada de las mesas de negociación, no era la sonrisa fría frente a los enemigos, sino la sonrisa auténtica de un hombre que veía algo hermoso en medio de su oscuro mundo. Habían pasado 3 meses desde aquella noche infernal. La finca Castellano había sido reconstruida. Las heridas habían sanado y la vida seguía adelante con un nuevo ritmo. Eve ya no era cocinera, ya no era deudora, ya no trabajaba para saldar una deuda, ya no era la chica errante que se había arrodillado ante la puerta, suplicando una oportunidad para vivir. Ahora era la mujer que Roman protegía como un tesoro, la que se sentaba a la mesa con él todas las noches, la que toda la finca trataba con respeto. Lily se había recuperado por completo y se había mudado a la mansión para vivir con su hermana. Asistía a una de las mejores escuelas de Nueva York, vivía en una habitación espaciosa con ventanas que daban al jardín de rosas y era amada y cuidada como un miembro más de la familia. Cada vez que Eve veía a Lily riendo en el jardín o estudiando en silencio en la gran biblioteca, sentía que todo lo que había soportado había valido la pena. Una noche de finales de otoño, cuando el viento traía el primer frío de la temporada y el cielo estaba salpicado de estrellas, Eve se paró en el balcón y contempló la ciudad de Nueva York, resplandeciente de luces. Oyó unos pasos familiares detrás de ella y supo que era Roman antes de que se parara a su lado. Se quedaron allí en silencio durante mucho tiempo, con los hombros tocándose, contemplando el mundo dormido debajo. Entonces Roman habló, con una voz más profunda y cálida que nunca. Le dijo que su deuda había sido borrada hacía mucho tiempo, que ya no estaba obligada a quedarse, que podía marcharse cuando quisiera, con dinero suficiente para empezar una nueva vida en cualquier parte del mundo. Eve se volvió para mirarlo, sorprendida e insegura. Roman la miró a los ojos y le dijo que, si se quedaba, quería que fuera porque ella lo había elegido, no por la deuda, ni por miedo, ni porque no tuviera otro lugar a donde ir. Quería que se quedara porque ella quería estar con él. Eve miró esos ojos gris tormenta, ojos que antes habían sido fríos como el hielo, pero que ahora reflejaban toda la vulnerabilidad de un hombre que ponía su corazón en sus manos. Ella sonrió y dijo que había elegido desde la noche en que se arrodilló ante él, solo que entonces no sabía lo que estaba eligiendo. Ahora lo sabía, y aún así elegía quedarse. Roman levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla, con los dedos ligeramente temblorosos, como si estuviera tocando algo tan precioso que temía que se rompiera. Luego se inclinó y le dio su primer beso en los labios,
suave y tierno, como si ella fuera lo más valioso que jamás había tocado. Eve cerró los ojos y le devolvió el beso, sintiendo su calor, su aroma, los latidos de su corazón al compás de los suyos. Y mientras permanecían allí, bajo el cielo estrellado, dos personas que antes creían que no merecían el amor, Eve comprendió algo que llevaría consigo el resto de su vida. No era tan insignificante como había creído. Simplemente había estado esperando el lugar adecuado, el momento adecuado y a la persona adecuada para demostrarlo. A veces, para encontrar el cielo, primero hay que atravesar el infierno. Y a veces, quien salva tu alma es precisamente la persona a la que el mundo llama monstruo. Incluso la historia de Roman nos recuerda que, por mucho que la vida nos empuje al abismo, por muchas puertas que se nos cierren, si no nos rendimos, si seguimos adelante, la luz llegará cuando menos lo esperemos. El amor se puede encontrar en lugares que nadie imagina, y la curación puede venir de aquellos que también están heridos. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y compártela con tus seres queridos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras emotivas historias diarias. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has vivido momentos que te parecían imposibles de superar y al final has encontrado la luz? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios a continuación. Queremos saber lo que hay en tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y paz todos los días. Gracias por acompañarnos. Adiós y hasta el próximo video.